buenas tardes. Empieza la misa. Bueno, pues nada, encantado de que estéis aquí y de que, vamos, estos debates pues tengan su recorrido desde hace ya varios años. Hoy tenemos pues la suerte de estar con una compañera del trabajo y ello no implica que se oponga a amiga o compañera de la vida, ¿no? El tema de lo que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con, bueno, pues con una época en la cual yo, cuando era un poco mayor que ella, yo la veía ahí en el Diario de León, era una jovencita muy guapa, digo, ¿quién será esta chica tan guapa? Yo tendría, a lo mejor, yo qué sé, no sé, 18, tú tendrías mucho menos. Y entonces, pues nada, que el destino te junta y estamos ahí codo con codo. Y además es un pretexto porque, como estamos tan desbordados en los institutos y en los centros de trabajo, también en las fruterías y en las pescaderías trabajando, no tenemos tiempo apenas para hablar, Y entonces, bueno, pues le agradezco pues, su presencia, igual que os agradezco a vosotros, pues, a vosotros que estéis aquí. Pues, ¿qué hay tras la música pop? Bueno, pues quién mejor que una de nuestras vecinas de aquí de León para que nos comente pues un poco su visión. Como sabéis, es un debate, siempre me encanta, desde siempre que salga aquí la gente a hablar, Pero bueno, hoy, como cuando ella se nos pone ahí de jefa de estudios, que también es jefa de estudios, empieza a hablar, y bueno, es que no te deja hablar. Y entonces, bueno, pues hoy vamos a intentar aplacarla porque habla mucho y muy bien, Que ya muchos jefes de estudio no les he consentido lo que a ti, porque es que hablaban mal. Entonces, bueno, y quiero decir que es que aguanto lo que aguanto, y además era muy reivindicativo. Ahora ya, por lo que te acabo de decir, estoy más en plan, relajadín. Y entonces, pues eso, la música pop, que debe venir de popular, tal, pues yo simplemente, antes de empezar, porque tenéis mucho que decir, creo que un problema de la educación, nosotros estamos en la educación, es la distinción absurda que yo me he llevado fatal con mis compañeros en esto, de dividir las cosas en letras y ciencias, ¿no? Entonces, ¿dónde pones la música, por ejemplo, no? O dónde pones la plástica, o dónde pones el dibujo artístico. Yo creo que son divisiones totalmente, bueno, neolíticas, ¿no? Y eso a mí me cabrea mucho. Como profesor de filosofía en el Padre Isla, luché mucho y es absurdo, ¿no? Uno cambia lo que puede cambiar, así que el mundo va a seguir haciendo letras, ciencias, pero, bueno, por ejemplo, ¿dónde pones la música pop? Y otra cosa, una división absurda, yo además me cabré mucho en los cafés porque además me toman el pelo, y otra cosa, vamos a ver, ¿qué hay tras la música pop? Cuando tú estabas en esa época, una chavalina joven, como ahora, ¿qué podía pasar? O sea, ¿qué hay ahí? Palabras, poesía, voz, grupo, juerga, fiestorro, porros, años 80... ¿Qué había ahí? ¿Qué hay tras eso? Tras ese, que decimos en filosofía, tras ese fenómeno, ¿qué podría haber? O sea, ¿qué es lo que es la música pop y cómo ha cambiado? Y yo creo que poco más, ¿no? Yo vengo aquí a aprender, llevamos varios años aquí pues aprendiendo, viene muchísima gente, se va reciclando, o sea, viene gente habitual, tal. Así que, bueno, a partir de ahora empieza, Selena, si quieres, un poco, ¿qué hay tras la música pop? ¿Qué podríamos decir? Pues, ¿qué hay ahí? A ver, ¿qué...? Y luego, el que quiera, levanta la mano y sale aquí al púlpito. Y ala, esto se está grabando para ponerlo en YouTube, y agradezco mucho a Mara, que gracias a ella, pues tenemos ahí, para que cuando tengáis nietos, hijos y tal, lo vean, Bueno, pues nada, antes de empezar con lo de qué hay tras la música pop, voy a hacer una pequeña reivindicación al hilo de lo que tú estás hablando, de la división entre humanidades y ciencias. La música es arte, y uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo es que el arte se ha dejado de lado por completo. No hay ninguna asignatura de arte que sea obligatoria. Lo que tienen a lo mejor los chicos en la asignatura de geografía e historia, y lo que ven en plástica. Música tienen muy poquito, y música yo creo que sería necesaria, no solo por lo que la música nos aporta, que es por lo que yo me metí en la música, porque tú muchas veces escuchas una canción y te cambia el estado de ánimo,
sino porque la música amuela la cabeza también. Entonces, bueno, he hecho esa reivindicación de que nunca nadie nos hace caso a los profesores, pero que nos deberían de escuchar un poco más y que falta esa faceta en los centros educativos. A ver, bueno, voy a contar un poco qué es lo que a mí cómo veo yo que influyó la música en la sociedad que tenemos ahora y probablemente en muchos de nosotros, porque yo creo que los que estáis aquí habéis venido porque algún interés en la música tenéis. A ver, para remontarnos al inicio del pop tenemos que pensar en los años 50, en Estados Unidos, en el rock and roll. Y ahí había una generación que eran los que habían nacido después de la Segunda Guerra Mundial, el primer baby boom que hubo, y que iban a ser muchos. Es decir, en los 60 los jóvenes iban a ser muchísimos. Y empezó a haber unas actitudes que no había habido hasta ese momento, porque antes de finales de los 50 la gente tenía hijos, los niños iban al colegio, se formaban y empezaban a trabajar, se casaban y pasaban a ser adultos. Lo que es la juventud era algo muy temporal. Y además los jóvenes no tenían ni voz ni voto, ni los jóvenes ni las mujeres. Pero a finales de los 50 los jóvenes empiezan a tener un papel en la sociedad. Empieza a haber una moda para jóvenes, empieza a haber música para jóvenes, como además son muchos, la gente, pues los que están ahí mirando a las posibles empresas y el marketing, ven que hay un potencial de consumo en la gente joven. Entonces empiezan a cambiar las cosas, y además de una forma un poco llamativa, porque en los 50, yo no sé si tenéis en mente la imagen que tenía, por ejemplo, Marlon Brando, en esa foto que sale como en una moto con una cazadora de cuero, unos vaqueros, unas botas de estas como de vaquero, o James Dean con su tupé, o Elvis Presley. Eso, hasta ese momento, ese tipo de ropa estaba más bien ligada a una clase trabajadora o a una, digamos, una clase baja, pero en ese momento ese look, esos vaqueros los adopta todo el mundo, clase media, clase alta. Entonces hay un cambio de costumbres, empiezan a dejar de vestir como vestían sus padres y a consumir su propia ropa y su propia música, y son los iconos del pop, como puede ser Elvis Presley, los que llevan esa imagen a toda la juventud. En ese momento Estados Unidos era quien pitaba, igual que hasta hace nada. Ahora no sé cómo quedaremos con este señor presidente que tienen, pero bueno, después de la posguerra Europa había quedado muy tocada. El plan Marshall pues, hizo inversiones en Europa, y eso fue un poco a cambio de, yo creo que de esa extensión que hizo Estados Unidos de su cultura. Entonces, yo veo también detrás de esa expansión del rock and roll un signo de lo que es el potencial económico de Estados Unidos y el consumismo masivo. ¿Vale? Yo creo que hay una mezcla de muchas cosas, ¿vale? Por un lado era una cosa que salía de los jóvenes, pero por otro lado también estaba el mercado detrás de esto que es el mundo de la música pop. De hecho, en Estados Unidos en ese momento las corrientes así, que eran más de rock and roll, estaban dominadas por gente más mayor y que lo que querían era hacer dinero. Estaba la casa de discos que editó a Elvis Presley, Sun Records, que era pues, de un cazatalentos que cogió a Elvis Presley, que era el típico casi paleto, camionero, y bueno, le hizo un poco un pulido de imagen y le sacó al mercado. Y la otra casa de discos importante que tenía a todos los negros, como Chuck Berry o Muddy Waters, que era Chess Records. Esto era de un polaco judío que iba con su Cadillac por los clubs y les hacía firmar unos contratos horrorosos, que a los pobres luego no les quedaba prácticamente nada de los derechos de autor,
Y bueno, la verdad es que fueron las dos casas de discos que dieron a conocer al mundo el rock and roll. Y eso se extendió a Inglaterra y Europa. Y de una forma un poco extraña, porque en Estados Unidos sí que había radios comerciales que ponían esta música, pero en Inglaterra, que fue donde luego empezaron los Beatles y los Rolling Stones y ya eso se pasó al resto del mundo, los ingleses eran mucho más estirados, no andaban con ese tipo de ropa, tardó mucho más en llegar. Si os fijáis en el look que tenía Elvis Presley o el que tenían los Beatles, es como muy diferente, muy distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos había muchísimas radios que programaban música a todas horas, en Inglaterra no. Las emisoras que en los 60 emitían música estaban en barcos, eran emisoras piratas y emitían desde aguas internacionales, no eran emisoras oficiales. Y los discos les llegaban a través de los marines que llegaban a los puertos de Inglaterra. De hecho, hay una anécdota de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, que conoció a Mick Jagger en un tren porque Mick Jagger llevaba un disco debajo del brazo de Muddy Waters que se lo había pillado a un marino en el puerto de Londres. Y ahí fue donde hablaron amistad y como iniciaron el grupo de los Rolling Stones. Entonces, eso que llegó de Estados Unidos como algo que allí era muy comercial, llegó a Inglaterra de una forma como muy libre, y fueron los chavales los que hicieron que eso fuese conocido y famoso en 2 o 3 años en todo el mundo. Y los grupos que nacieron en Inglaterra no eran un montaje, eso eran chavales que se habían puesto a ensayar para imitar a los grupos de rock americanos, y a partir de ahí incluso montaron sus emisoras piratas. Y ya bueno, como la cosa parecía que era muy atractiva, ya se fijaron en ello, en las grandes casas de discos, y empezó todo lo que conocemos como ese mundo del pop. Vale. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues yo creo que, claro, eran tantos y tenían las cosas tan claras que hicieron que cambiasen mucho las costumbres. Eran jóvenes, con dinero, porque como había un baby boom, pues había también un crecimiento económico, había trabajo, se pagaba y de repente se plantaban con la edad que tenéis vosotros o poco más, con trabajos que les permitían tener dinero para gastar, y esos jóvenes ya no quisieron seguir la vida que llevaron sus padres, sino que prolongaron su juventud hasta, bueno, yo creo que algunos hasta la muerte. Entonces, yo creo que esa música era tan, digamos, tan potente y tan interesante, que fue el aglutinante para esa sociedad en la que los jóvenes cobraron tanta importancia, y que hizo pues, que hubiese moda para los jóvenes, influyó en la literatura, en el cine, en el arte, y bueno, más adelante en la política, porque lo que empezó siendo unos grupos muy felices cantando en Love Me Do, acabaron en el mayo del 68 en todas las protestas de Francia y todas las revueltas juveniles y toda la protesta contra la guerra de Vietnam, y de ese pop que nació como algo tan inocente salieron movimientos como puede ser el pacifismo, empezaron los primeros movimientos feministas, las primeras reivindicaciones del mundo gay. Y bueno, esa es un poco la visión que tengo, que me has dicho que no me enrolle, que yo traigo hasta aquí, hasta para ilustrar. No, pero no lo voy a hacer. Y sí que, bueno, yo creo que deberíamos antes de empezar con el debate, yo traía una serie de canciones que no sé si merece la pena poner alguna cosa. Merece la pena, Elena, pero a lo mejor si no nos daría tiempo a
Pero luego si quieres, Luego sí. más adelante, yo creo que puedes hacer algún corte de eso, Algún corte, vale, sí. porque además estaría muy bien, pero es que si no, no hablamos y no te escuchamos, pero genial. Venga, pues a ver, si alguien quiere comentar a propósito de lo que se lleva hasta ahora dicho, pues yo creo que, bueno, y vamos así incluso a hacerle preguntas a Elena, la música pop, todo lo que tiene que ver. Y es que claro, es que son tantas las cosas que puedes empezar aquí a hablar, parece que no, ¿eh? Bueno, y en España, ya por cerrar un poco, todo lo que llegó a Inglaterra llegó en los 60 y desde ahí se expandió hacia todo el mundo y había una libertad terrible que en España no llegó. O sea, llegaban cosas, claro, con el grupo conocí mucha gente y conocí músicos pues que habían tenido grupos en los 60, pues, por ejemplo, conocí a la gente de Los Salvajes de Barcelona, que eran la cara más, digamos, más salvaje de lo que había en España en esos momentos, y te cuentan cómo encontraban los discos cruzando a Francia, o la gente del País Vasco cruzaba también. En Galicia había gente que iba al Faro de Hércules para poder escuchar Radio Carolina, que era una de las radios piratas inglesas que emitían desde aguas internacionales y que se pillaba en la costa del Cantábrico. Y te cuentan también cómo en la base de Rota venían muchos marines y había venta de discos, y a partir de ahí se extendía un poco así entre la gente más aficionada de España. Y aunque hay grupos y ha habido cosas, la explosión pop en España es la que yo creo que todos estáis pensando, la movida de los 80, la movida madrileña sobre todo, y también los grupos que había en Barcelona y en Vigo, que fue también una explosión bastante importante. Y ahí sí que ya había libertad total, pero hasta que no cayó Franco, poca cosa. De hecho, yo no sé si recordáis una canción de Nino Bravo, la de Libre, que la habréis oído mil veces. El compositor siempre dice que eso fue un canto a la libertad que no había durante esa época de Franco. Venga, pues el que quiera desanimar, aquí tenemos el atril. Venga, hay por ahí gentes que quieren hablar, que nos impresionen, nos impongan una estrella, hombre, que es muy familiar. Sí, el joven este. ¿Estás levantando la mano o estás así? No. Como siempre sale. Yo os haría una pregunta a ellos. Venga, vale. A ellos a lo mejor primero, yo os comentaba que el concepto de juventud cambió a raíz de los 60 por los hábitos también que había, pues lo de ir a ver un concierto, los clubs en los 60 no son como ahora, vas a la discoteca. En los 60 muchos clubs estaban detrás de una cafetería, la cafetería normal, y luego la puertecita en la que tú llamabas y allí se abría la puerta mágica, y las fiestas, y eso más en España, donde muchas cosas no estaban permitidas, y ese tipo de vida, ese tipo de ropa era muy atractiva. Entonces yo creo que esa prolongación de la juventud que se hizo hoy en día está vigente y hace que gente como yo, pues es que me siento joven y no os digo la edad que tengo. Entonces yo es la primera cosa que os plantearía. ¿Veis la juventud como una etapa mental o como algo que se debería de acabar cuando comenzamos una vida a lo mejor más de adulto, en la que ya tienes un trabajo y otras obligaciones? Nuria Viuda, creo que ha levantado la mano. No, sí, pasa por aquí. No, es que todo lo que... Bajadlas por... ¿Puedo contestar a Elena? Pues sal para acá, Nuria. No, esto tiene que... Aquí hay que exponerse el cuerpo, Esto es de cuerpo, Si no hay cuerpo, la voz solo nos va. Venga, Nuria, porfa, que aquí has estado tú dando el charjazo. En el púlpito, Al pulpito.
No, en el púlpito no. No, hombre, es que este es uno de los cometidos de un debate aquí de la Coratirio que nos lo ha llamado En el Ileo. púlpito no. No, y León no, A Uribe. ver, A ver, yo lo que creo es que la edad mental nunca va con la edad corporal. Yo creo que uno siempre es joven de mente. Mi padre, que se murió con 70 años, siempre decía que él, porque tenía el cuerpo que tenía ya, pero que su cabeza pues, se había quedado en los 30, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo. Nunca nos vemos lo suficiente. Nos vemos en el espejo, pero no nos reconocemos mentalmente con la imagen que nos devuelve el espejo. Porque siempre tenemos... siempre nos hemos quedado como un poco ahí, en nuestra juventud, ¿no? No sé lo que pensáis. Y los gustos que hemos tenido cuando somos jóvenes, de musicales, de ropa, de lecturas, yo creo que en el fondo siguen siendo los mismos y nos sigue atrayendo esa manera que nosotros aprendimos cuando éramos jóvenes, porque yo creo que es todo como un aprendizaje. Entonces, cuando aprendes más y cuando absorbes como una esponja, eso te queda para siempre. Entonces, tú, por ejemplo, si vamos a ponernos un poco superficiales, ¿no? Vamos a mirar un escaparate de ropa y si hemos tenido un determinado estilo cuando teníamos 15 años, 18, 20, al final el ojo se nos va a ir a lo que nos recuerda. Nos va a gustar aquel estampado o este color porque era... A lo mejor siempre hemos tenido ya un gusto muy definido y siempre el ojo, a lo mejor no es para nosotros porque dices, eso ya igual no me queda bien o no tal, pero el ojo siempre te va a ir allí y tus gustos van a ser un poco parecidos, cambiarán, porque todo el mundo también tenemos que aceptar un poco que, oye, pues cambias de cuerpo, cambias de cara, cambias de... a lo mejor no te puedes poner pues una minifalda, porque no, pero bueno, a cierta edad, pero bueno, siempre te va a ir el ojo un poco a lo que a ti te influyó y a lo que a ti te llenó en aquella época y lo que tú aprendiste y lo que te hizo feliz o infeliz también, ¿por qué no, no? Porque en juventud tampoco se tiene que identificar con felicidad, para nada, pero bueno, pienso que va un poco por ahí, no sé si opináis lo mismo o alguien quiere decir otra cosa, no lo sé, yo es mi punto de vista. ¿Y crees que la música influye en eso? Porque sí, a mí la música me hace olvidarme del tiempo en el que estoy. O sea, cuando escucho determinada música... Yo creo que sí, que los gustos musicales siguen siendo los mismos. Entonces, si sale un grupo nuevo X en, yo que sé, en Málaga, que son de ahora, chavales de ahora, pero tienen ese sonido que tú recuerdas que te gustaba este tipo de música cuando tenías 18 años, siempre lo vas a identificar y te va a gustar. Yo creo que sí. Porque dices, uy, ¿cómo se parecía a aquel otro grupo que tal? ¿Cómo me gusta? Oye, pues son muy buenos otros chicos, tal. No sé, pero son muy buenos otros chicos porque te recuerdan a aquellos que te gustaban. Si, por ejemplo, salís un grupo que te recordase a los Flechazos, porque han bebido de vosotros y saliese un grupo ahora de 16 años en Barcelona, dirías, ostras, ¿no? Tiene ese toque, tiene esa manera, esa cadencia, no sé. Pienso que los gustos musicales y el oído se educa también a lo largo de la vida y entonces yo creo que, o música clásica, a ver, no tiene por qué ser música moderna ni pop ni nada. Si tú has tenido el oído educado desde joven a ciertos tipos de música, a ciertos estilos, creo que te va a seguir gustando toda la vida y todo lo que vaya saliendo nuevo que te remita a tu juventud o a lo que de lo que te nutriste, pienso que te va a seguir gustando. Entonces yo creo que en el fondo no crecemos. O sea, crecemos porque tenemos obligaciones y tenemos que trabajar y comer, pero... y nos vienen muchos problemas y familiar, bueno, nos viene lo que todos, la vida, ¿no? Pero en el fondo yo creo que la cabeza siempre te queda un poco ahí, en esa ilusión, ¿no? Cuando eres joven. Yo además lo veo mucho porque mi padre lo decía también. Él no se veía en un cuerpo mayor. Decía, es que mi cabeza no va con mi cuerpo. Mi cabeza quedó ahí. Entonces, bueno, no sé. Bueno, pues un buen tema no sé lo que pensáis. para hacer otro tema, para otro debate, ¿eh? Porque es el cuerpo, el envejecimiento, la juventud. Pero una cosa que podríamos aquí también sugerir, a los que quieran salir, y ya os digo que podéis hablar aquí como Cicerón, ¿eh? Os ponéis aquí oratoria. Una cosa que también, ¿por qué nos pasa? Cuando escuchas una música, yo entro en un bar, estoy tranquilo, y de repente emiten ahí en el altavoz un sonido que digo, yo aquí no pinto nada, como que me paraliza el alma. Digo, es horrible, desde el reggaetón, en principio hay alguna, me gusta una de Quevedo, que dice, esa de quédate un poco, pero es que luego hay una música, y es que además estás en una cafetería, en un bar, y te dan ganas de seguir. Si te ponen esa, yo me escapo, pero por una sensación física, corpórea. Es decir, esto es la angustia de Sartre, es insoportable. Y sin embargo a otra gente les encanta. Eso es un tema. ¿Por qué?
porque los chavales, aquí hay algunos y algunas, les encanta. Entonces, ese tema también es curiosísimo, porque a mí me repele, me repugna, y no digo más verbos porque lo sabes. Es que no puedo, es que vamos, es una forma metafórica de hablar, pero sí quiero decir la diferencia de cada organismo en la música que recibimos y otra que es más, bueno, más neutra. Si alguien tiene alguna solución a las preguntas que vayan saliendo, pues que nos lo diga, porque es curiosísimo. ¿Por qué? No creo que sea solo educación, no creo. No solo, no lo sé. Venga, a ver. Yo es que creo que de la música de la que yo os estaba hablando, del rock and roll de los 50 y de los grupos de los 60, que incluso de los productos musicales de los 60, que había muchos que eran un auténtico montaje, que eran unos compositores con unas cantantes guapas, si era buena música, va a perdurar. Pero mucha de esa música que tú ahora entras en un bar y te horripila, no tiene recorrido. Dentro de 10 años nadie se acordará de ello. Sin embargo, tú ahora escuchas a los Beatles y siguen a veces hasta pareciendo modernos. Sin embargo, hay mucha gente que no puede con los Beatles, de nuestra edad, más jóvenes, mayores, o sea, que es curiosísimo ese tema. Pero tanto como sí. Repulsión... No, bueno, algunos sí, pero bueno, hoy, mira, tenemos aquí a uno que sí. No, sí, es una pregunta muy sencillita. Pero pasa aquí a contestar. Bueno, vamos. Venga, sí, que hoy es un clásico aquí. Vamos, aquí, a ver, aquí hay... Acabas de dar una clave de una cosa que te tendría que preguntar, porque es que en los años 50 del rock and roll dijeron lo mismo que acabas de decir tú, que no tenía recorrido. Del pop, que era música que nadie iba a recordar. Y llevamos 70 años y vamos que sí lo recordamos. Hasta tal punto que igual está empezando a pasar a ser música clásica. Porque parece que los jóvenes, yo le pregunto a mi sobrino de 15 años, quiénes son ciertos grupos, y no tienen ni la más remota idea, que yo me espanto, ahí sí que sufro mucho tembleque, ¿no? Entonces, que la música es verdad, tiene ese punto de... es que se mete en tu cerebro, es que... y si encima lo escuchas en directo, te rebota, o sea, es que además es eso, ¿no? No sienten lo mismo los músicos en el escenario que lo que sentimos fuera, ¿eh? No creo, claro. Es que la música también tiene otro punto. Primero la pregunta es, esto que te he dicho, reflexiona en lo que decían del rock and roll y ahora igual es que nosotros somos los que nos hemos quedado viejos y no lo entendemos. Y luego está el punto este que tiene de la cueva de Platón, porque como yo sí tengo la oportunidad, y ella lo sabe, de haber acompañado a muchos músicos por ahí, lo que nosotros pensamos de la música, igual ellos nos intentan contar cosas que no entendemos, porque no es así. Hay cosas muy distintas desde el punto de vista del músico, ya solo tocando, porque ellos escuchan los monitores y no escuchan la misma fuerza que tenemos ahí, bajan a veces de los conciertos diciendo el gusto. Y la gente, ¡oh, hostia! Y entonces, esa cueva de Platón que también tenéis, ¿no? Entonces, igual estamos en una cueva de Platón, los que creemos en el rock and roll y en el pop, más o menos, que es todo lo mismo, con la gente de aquí, y luego también ese punto que tiene la música, detrás de la música no hay tanto lo que nos parece a los fans, ¿no? Eso sí te lo quería preguntar. Son dos cosas que, como puedes ver, no es que sea periodista, pero soy un poco cabrón, porque sé que son complicadas. A ver, respecto a lo de... A la primera, de los años 50... A ver, lo de los años 50, ahí es que fue un corte brutal. Pues ahora... radical. Pues ahora... Sí, pero es que fue la primera vez en que los jóvenes se rebelaron y dijeron, hasta aquí hemos llegado, vamos a hacer lo que nos dé la santa gana, que casi fue lo que pasó y lo que hicieron. Hasta ese momento nunca había habido esas revoluciones juveniles, pero a partir de ahí es que hemos vivido un montón de estilos diferentes y algunos han pasado sin pena ni gloria. Todo el mundo se acuerda ahora mismo de los Rolling Stones o de los Beatles, pero no se acuerdan de la música disco. ¿De qué nos acordamos?
de poco, de la época hasta de Gloria Gaynor y... Oye, Diana Ross. Pero bueno, Diana Ross pero es un muchos de debate. ellos pasaron... Si me dices del Acid House, ahí sí te lo El pongo. Acid House, por ejemplo, es que hay muchas, ha habido muchas etapas y, hombre, a ver, sí, ahí sí. Te voy a correr con ella como Sí. ¿Puedo decirte algo? No. Vamos, venga, sí. A ver, ¿Puedo decirte algo? Voy a salir, ¿no? Porque yo con el tema de la música me cortas mis preguntas. siempre he sido... Bueno, pero es que es así, es como en plan. Pero me cortas mis preguntas. Luego volvemos. Quiero mi respuesta. Venga, Pili. Es igual, no hace falta que me salgues mucho, que soy muy fea. Vamos a ver, yo pienso que la música es algo que siempre ha funcionado cuando es buena música, cuando tiene una base, cuando tiene a alguien con un estudio, un oído, el oído hay que educarlo. Porque si tú a un chaval que solamente en su casa ha escuchado a Pimpinela, no tengo nada en contra de ellos, que yo de vez en cuando hasta les he bailado, porque yo he llegado a un momento y me he bailado la música al telediario, ahora desde luego no es mi música, ¿no? Entonces yo pienso que la música tiene que partir de la base educacional, de la casa, de lo que escuchas. Si tú... vamos a ver, una persona como tú, yo me imagino que tú has estudiado música, ¿no? Que, vamos, has ido a un conservatorio y sabes perfectamente lo que es la música, ¿no? Desde sus orígenes. La música que se hace hoy en día con el autotune de las narices, yo ahí te doy toda la razón. Pero yo, por ejemplo, la Gloria Gaynor, yo me acuerdo de ir al Toyson a bailar a la Gloria Gaynor allí en el Survival y yo me lo pasaba bomba. Ahora, pero yo prefería escuchar en mis momentos a los Doors, por ejemplo. ¿Me explico? Pero yo a lo que voy, que la música tiene que tener una base y el oído hay que educarlo. Y hoy en día, pues yo qué sé, no sé cómo decirlo, hemos pasado de la época nuestra donde la música era una revelación, era una manera de gritar algo, ¿no? Sí. Ahora es una manera de ofenderte, porque a mí cuando me dicen que te cojo, que te zumbo, por no decir lo que dicen, pues yo de verdad me siento enajenada como mujer, como persona y como todo. Ya no tengo nada más que decir, a lo mejor para la próxima te contesto. A ver, si tienes toda la razón y yo he empezado diciendo que ya que somos profesores reivindicaba una enseñanza musical para todos los niños, porque a mí me parece sí, por importante. supuesto. Y a ver, que de hecho lo de la música disco, Gloria Gaynor es maravillosa, Sí, pero sí. de ahí había muchos grupos que en su momento vendieron y de los que ahora no se acuerda casi nadie. Por eso digo que es que, bueno, el tiempo a veces pone a cada uno en su sitio. Sí. Y es verdad que ahora mismo hay muchas cosas que yo considero que no son música, porque son, pues eso, una suma de tecnología, que la tecnología, a ver, ha sido fundamental en la música, porque la música que existe desde la época de las cavernas, que ya había cosas de percusión, hasta que nos inventó el fonógrafo y se pudo grabar, ahí todo era en vivo y en directo. Entonces cambió desde el momento en el que se pudo grabar, cambió mucho y puso... A ver, tuvo tanta importancia en los 50 y en los 60 la música porque los reproductores se abarataron y pasaron de ser una cosa enorme a que había unos tocadiscos pequeñitos que tenían un precio asequible, se vendía sobre todo el formato de single, que eran 2 canciones, una muy buena y muy conocida y la cara B que metían la que les parecía. A veces la B tenía más Pero éxito que la A. Claro, el precio pues era muy asequible, entonces eso digamos que se democratizó. Si hablamos de tecnología, la música también ha cambiado muchísimo, no solo en la forma de grabarla, que ahora cualquiera puede producir música en su casa, sino de que yo estaba pensando, me dijo mi hora y media, pues voy a coger unas canciones, pues me he venido con un altavoz y el móvil. O sea, y eso que yo estoy muy en contra de todo el tema de las plataformas musicales de pago en las cuales tú cada mes pagas y no tienes nada. Cuando acaba el mes se acabó, te vuelve a salir el anuncio publicitario, que eso también es otro tema. Pero bueno. Y volviendo a lo que me preguntabas de si es lo mismo lo que los músicos vemos. Lo que vemos nosotros. No, la sensación que tienes en un escenario es siempre muy diferente de la que hay debajo.
tocando. Porque lo que tú decías, los músicos se escuchan con un sistema de sonido que es completamente independiente de lo que sale hacia afuera. Esto cambió todo en los 50 también, porque hasta los 50 no había casi instrumentos eléctricos, era la guitarrita acústica y calladitos en los locales. Luego se empezó a electrizar todo y ha cambiado. Pero sí, la sensación es muy diferente. Para mí es más intensa lo que tú sientes en un escenario. Yo decidí dejar la música y luego decidí que no me merecía la pena dejarla. Pero bueno. Sí, Alejandro, salga aquí a la hora, por favor. Al acrotirio, como lo llama Uribe, el periodista de León, que lo ha bautizado como acrotirio. Buenas tardes. Pues para empezar a responder un poco por lo que estabais empezando a hablar con Tren, lo de qué es la juventud, que a lo mejor es una pregunta que me faltaba para poder responder bien, y luego lo que siguió de por qué sientes ese repulso cuando entras en un cierto tipo de música, y responder a lo de autotune. He venido a defender el autotune. Yo creo que hay que reconocer que hay veces que los músicos nos queremos estar demasiado y pensar en la música como arte completamente expedido de todos los materiales, al final es otro producto cultural. Y tiene mucho tirón también como significante cultural. A la hora de decir, y enlazándolo con la pregunta de la juventud y porque a lo mejor, como decía él, si ese rechazo que sentían vuestros padres hacia vuestra música no es el mismo que sentís vosotros hacia la música de ahora. Yo creo que en su momento, más que al sonido del rock and roll o del punk, la gente se casaba con ello como significante social, como de idea de soy rebelde, soy diferente, soy guay, soy tal, y con el tiempo, o sea, y la gente, eso no es un contrato que tomas conscientemente, y con el tiempo el rock and roll pasó de ser algo rompedor a ser parte del sistema. El sistema se lo empezó a tragar cada vez más, y a día de hoy miles, cientos de bandas de rock and roll que en su día fueron rompedoras y son unos puretas, son unos viejardos, que no, o sea, con todo respeto, pero es así. Y fuera de rock and roll, muchísimos raperos que en su día fueron soy super guay, viene a la mente Caseo, si escuché algo de rap que en su día fue eso, soy super guay, super baby, y el día es otro, pues un pureta más. Y entonces yo creo que hay que ser conscientes de las ideas. Tú, por ejemplo, mencionabas antes a los Beatles. Los Beatles en su día fueron como icono de masa, tal, no sé qué, y a lo mejor con retrospectiva y viendo cómo se interactúa con ellos hoy en día, se puede ver en ellos, no creo que quiero quitar mérito musical a los Beatles, porque lo que hicieron fue muy importante y son muy buenos músicos y muy importantes en la historia de la música, pero hoy en día la gente de mi edad o más jóvenes que escuchan los Beatles y dicen desde los Beatles ya no queda música nueva, bueno, o sea, ya no queda música buena, es una máscara para ideas de eurocentrismo cultural máximas, de decir, estos señores valen porque, aunque no lo digan, es porque son europeos y son blancos y son hombres. Y eso es así al final, porque la música de hoy en día no nos gusta, por ejemplo, el reggaetón que mencionabas tú, detrás de eso hay mucha idea de no nos gusta porque viene de fuera de Europa. No lo sé, pero sí. Pero ahora, en mi caso, no, No nos gusta por las letras. Y por el sonido. Bueno, el sonido, pero yo un rechazo. Pero es que son tremendamente pancarras. Es una barbaridad. Pero es que dices eso y no escuchas las letras de rock and roll de She was just 16, if you know what I mean. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, Vale. Pensé que quería hablar bien. Sí, ahora sabe Javier que ha levantado la mano. Ahora, cuando acabes tú tranquilo que... Vale. Y ahora volviendo al autotune, que también en su día había gente que la guitarra eléctrica, el sistema de amplificación de la guitarra eléctrica, lo criticaban como maneras
baratas de mejorar el sonido, de evitar, o el uso de la púa, de maneras de evitar la técnica. Yo creo que hoy en día el autotune no vamos a hacernos los locos y ignorar que hay gente que se compra un micro de 20 pavos, el autotune gratis y produce mierda preciosa. O sea, es un paquete de mierda redondísimo. Pero tampoco hay que ignorar toda la gente que, gracias a, que lo usa como una herramienta más, porque al final es una herramienta más. A lo mejor lo queremos meter demasiado en un debate de nuevo, súper político, tal, y al final ignoramos que es una herramienta más. Como por ejemplo, hay muchas cantantes que hoy en día están intentando adaptarse a ese sonido, intentar imitar el sonido del autotune y resulta avances técnicos totalmente fuera del autotune, música que antes no hubiera existido, y yo creo que hay que apreciarlo mucho más. Al final se utiliza, yo creo que también se tiene en la mente la idea de que lo hace más fácil, y como lo hace más fácil eso es horrible, cuando al final el rock and roll fue eso, es hacerlo lo más fácil posible. Es 4 acordes, y si son 2, pues 2, y sin terceras, un quinta y taca, 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 taca. Entonces eso, básicamente eso. Que, en resumen eso, que yo creo que hay que tener en cuenta que la música es un producto cultural como cualquier otro, y nos casamos con la identidad que nos ofrece y a lo mejor eso nos dejamos arrastrar por eso. Alejandro, entonces, tras la música pop hay producto cultural y el arte, si sabemos lo que es el arte, que es una... Yo estoy en contra del arte en general. Vale, vale. O sea, me parece fatal que se separe, me parece una idea de desligarnos de... por ejemplo. De élite, por ejemplo, de... Porque... a ver cómo lo puedo explicar. Siento que de alguna manera a un músico se le ve por encima de una persona que hace botijos. Y me parece algo que está mal. Me parece algo que está mal, sinceramente. O un pintor que hace cuadros se le ve distinto de una persona que pinta paredes, por ejemplo. Y al final o que diseña casas, y al final son maneras de interactuar. Y yo creo que la idea de arte súper... Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Yo tampoco. Pero esto es maravilloso porque aquí se está, viendo pues una posición, yo diría, marxista, y yo la comparto en parte, pero hay que explicarla, porque tú la has dicho y yo la comparto, pero hay que explicarla. Y creo que lo has descrito muy bien, además, Alejandro, que yo he sido profesor suyo en el Padre Islas, me daba unas clases deliciosas y me explicó Aristóteles que los demás no se enteraban de nada y yo me enteraba que él se enteraba de los demás. Pero es que es una posición que, bueno, con Mao Zedong, con toda esta gente, es que era la idea, ¿no?, de los marxistas, de que no hay es ideología, producto cultural, como dice Adorno y tal, pero es un debate, y está Elena. Entonces, a ver, lo primero, quería, porque yo creo que a lo mejor hay gente que no sabe que el autotune es pues un aparatito que lo que te hace es afinar la voz si no está completamente afinada. Vale, entonces, bueno, para que todo el mundo lo sepa. A ver, yo he estudiado música, no es lo habitual. En el mundo del pop y del rock hay mucha gente que no ha estudiado música. Entonces, a mí, pues sí me parece que hacerlo bien y afinar es importante y es un plus. Vale, bueno, pues sí, los botijos me parecen muy interesantes. Yo he ido a Jiménez de Jamón, me parece un arte, es dificilísimo hacer un botijo, todo hay que decirlo, pero claro, no sé, me produce muchísima admiración determinados artistas, incluso en regímenes comunistas. Rusia produjo muchísima cultura, todas las vanguardias rusas me parecen maravillosas. Y bueno, hay músicos, Shostakovich, que lo pasó fatal. Cada vez que Stalin iba a verle a ver si le gustaba o no le gustaba. De hecho, creo que no dormía en pijama por si se lo llevaban, porque no quería que si le iban a buscar le pillasen en pijama. Pero bueno, eso de todas maneras es un filón para otros debates de arte, música, arte, porque aunque no es ahora propiamente, pero es que es un arte, lo que se llama arte.
Y eso sí que es otro debatazo, ¿eh? En pintura y en todo. Porque claro, Javier quiere comentar, ¿no? Sí. La lección. Venga, Sergio. Poeta, compositor. Gracias, bueno, ahí Nuria sabe del tema. Buenas tardes. Y gracias a Elena, yo no te conocía personalmente, gracias por haber venido. Bueno, pues yo como aficionado a la poesía me llamó la atención este título y por eso estoy aquí. No es casualidad, ¿no? Entonces, creo que la música es transversal y ha sido, en principio, desde mi punto de vista, como aficionado, creo que es reivindicativa, ¿no? Como decías tú, en los años 50, después cuando llegó a Inglaterra, a Reino Unido y tal, se trasladó a toda Europa, es reivindicativa. Lo que pasa es que es verdad que ahora hay tantos músicos que se ha perdido un poco la esencia, bajo mi punto de vista, de lo que tiene que ser la música entendida como tal, como un arte, igual que lo es la pintura, la poesía, en fin, hay muchos artes, ¿no? La escultura. Yo os cuento una anécdota que veo que más o menos ya, por la edad que de la media ya coincide un poco con la mía. Cuando yo iba a la discoteca, las discotecas que había antes, había eventos, había rumbas, entonces se pedía baile, ¿no? Y entonces yo me acercaba a la que ponía los discos, a la señora que ponía los discos, y le decía, oye, ¿puedes poner a Perales? Porque sabía que había una chica que le gustaba Perales. Entonces me hacía la encontradizo y decía, ¿bailas? ¿Y cómo es? Entonces la chica bailaba. Es decir, se ha perdido ya esa esencia. Ahora, por ejemplo, cuando, no digo que sea peor, ni mejor ni peor, es diferente. Mis hijos han ido ahora al Viñarrock, que yo he visto imágenes impresionantes, creo que es en Albacete, ¿no? Me parece, o en Alicante, en Albacete, por ahí. Igual 100.000 personas, o sea, una explanada enorme, llena de gente. A mí me parece alucinante, pero al final lo mueve, también lo mueve el arte, lo mueve la música. Entonces, la música está detrás, psicológicamente, está detrás de muchos procesos. A mí me ha sacado, me ha ayudado a salir de algunos procesos, de algunos momentos que he tenido difíciles, y bueno, Miguel Ángel un poco lo sabe, y creo que la música está ahí como un ancla, pero tiene que estar bien hecha, porque lo que decíamos del autotune, que yo no soy quien para criticar, pero es verdad que donde esté una música buena, una música que transmite, me da igual, es el ecléctico, me da igual la música clásica que el rock, pero si está bien hecha, te engancha. Hay algo que te conecta con tus neuronas, ¿no? Que creo que tiene que ver hasta con la epigenética. Yo leí en su momento, este verano pasado, un libro que me regaló mi hijo mayor, que también es aficionado a la música, y se llama Neuromúsica. Y os puedo asegurar, pero no recuerdo ni es el momento para hablar de eso, pero os puedo asegurar todos los beneficios que tiene la música a nivel neurológico. O sea, es impresionante. Así que, nada, gracias Elena y gracias a Miguel Ángel por haber traído este tema tan interesante hoy. Gracias. Sí, de hecho hay una disciplina en psicología que es musicoterapia. Yo me acuerdo de la carrera que había gente que era la musicoterapia, bueno, como tantas otras, ¿no? Terapias. ¿Podría decir una cosa solo para contestar al chavalito que ha estado aquí? A don Alejandro. Hablando de la... A don Alejandro. Sí. ¿Le permitimos, Alejandro? ¿Quieres? Pero si eso te vienes para acá, ¿eh? A ver, venga. Si hay conversación yo voy. Vale. A lo mejor no es tan inteligente como la tuya. Que haya lío, ¿eh? Pero mira, yo quiero comentarte una cosa sobre lo que hablábamos antes del autotune y todo este tema, ¿no? Y tú has puesto unos ejemplos en inglés de lo que se decía también, ¿no? Pero yo creo que era más poético. Es lo que te quiero decir, era poético. Es que a lo mejor has escuchado 4. Yo te invito a escuchar, no sé, a los Doors, cantando Jinetes en la Tormenta, por ejemplo, que ha hablado de los Junkies. No sé, no, te está diciendo lo que te está diciendo, pero no te lo está diciendo de esa manera como te lo dicen ahora esta peña, que ha llegado nueva, que me parece fenomenal, es su mundo, su historia, y la tienen que defender como yo defendí la música en mi época, ¿no?
pero yo creo que les falta poesía a la hora de decir la cosa. Porque yo cuando oigo a mi hijo escuchar alguna vez, porque claro, yo también tengo un hijo que tiene una edad que escucha estas cosas, por suerte también escucha las otras, porque si no le echo de casa. Lo tengo claro, vamos. Es que a mí escuchar de esa manera, cuando se ponen ahí con el culo ahí, no sé cómo, ahí, y mira que yo alucino. Pero es que encima es que es burdo. Burdo. A mí me suena fatal, a mí me parece que están ofendiendo. O sea, ¿qué mujer quiere que la traten así? De verdad, ¿hay alguna mujer que quiera que la traten así? Como si fuera un saco patatas, solo cuerpo, teta y culo. Vamos, porque a mí un tío que no sé, hay muchas maneras de decirte las cosas. Poesía. ¿Vale? Poesía. Y es que ahora yo no encuentro composición poética. Ahora voy aquí, te pillo, aquí te mato y te caliento como si fueras una teba. Y ya está, y por lo demás me gusta toda la música, y alguno escucho, pero de verdad, contestándote a ti, busco poesía, porque la música, la poesía es arte también. Si lo juntamos, las dos cosas juntas, es que sale algo maravilloso. Y bueno, no tengo nada más Creo que va a salir, creo que va a haber lío, y esto es un debate filosófico. Porque para ser aquí, todos piensan lo mismo. Yo quisiera decir una cosa antes de que conteste él también. Y es una pregunta muy sencilla, que además compete a Elena, y os compete y a ti también. Elena, no hemos explicado qué es en esencia la música pop, música popular. Música popular, pero popular... a ver, no en el sentido que había de música culta, porque era la música escrita, sino popular porque llega a todo el mundo, porque... ¿A todos los jóvenes? No, yo creo que más allá de los jóvenes, que la música popular lo que ha hecho es romper tanto las barreras de las clases sociales, porque es verdad que la música clásica... nos pese o no nos pese, si no tienes un poco educado el oído es difícil, entonces es un poco clasista en ese sentido. El pop rompió porque le gusta tanto a la gente que no entiende nada como a gente que le gusta, que entiende a lo mejor la música clásica, que escribe, que compone, y hay cosas que les gustan. Rompió en ese sentido y también rompió barreras de edad. Porque, bueno, yo recuerdo que compré mi primera cassette con 8 años. ¿Cuál era? Elvis Costello, Miami. Toma. Me acuerdo perfectamente. Yo Eso no se la olvida, veía allí, todo no se olvida. Eso no se olvida. Pero también la consume gente mayor. O sea, Bueno, también ha pasado un tiempo. O sea, sí que es cierto que el rock and roll estaba más marcado dentro de lo que es la juventud, y el pop sí que se expandió entre más personas, ¿no? Lo que pasa es que hubo una cosa que le llamaban, en su momento le llamaban el crossover en Estados Unidos, y es que empezaron a vender la música de negros a blancos. Sí. Y el rock and roll o el rhythm and blues sí lo consumían los negros adultos. A lo mejor es verdad que empezó primero entre adolescentes y jóvenes, pero bueno, ahora mismo las barreras de edad están rotas, yo creo. Y bueno, por contestar un poco lo de la poesía, es que yo creo que también el premio Nobel tan polémico que recibió Bob Dylan, lo que pretendía era reconocer la tradición casi de los juglares, o sea, de esa poesía hecha música, que hay mucha gente que piensa que se lo tenía que haber llevado Leonard Cohen, que además era más amable y tenía otra cara, pero bueno, detrás de Bob Dylan estaba toda la generación beat de Allen Ginsberg, de Kerouac, y yo creo que a mí sí me gustó que se lo diesen y que era un reconocimiento a esa poesía. Y ahora la parte que me toca preguntarle después de que haya contestado. Pero es que viene a cuento también de lo que dice. Entonces, el reggaetón y todo esto es el nuevo pop. Sí, yo creo. ¿Y no lo entendemos nosotros? Sí, yo creo que sí. O sea, de hecho ya está... Bueno, vamos al micro.
Dale al micro. Es que esa es la jorobancia. Yo tengo la ligera sensación de que no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que quieren decir los chavales. Yo creo que son más punkis que nadie. Dicen unas burradas del copón, dividen muy bien lo que es una letra de una canción a lo que es la realidad. Creo que se están riendo de muchas cosas y creo que están protestando muchísimo y no nos estamos dando ni la más sincera cuenta. Yo creo que es... Y luego hay cosas muy buenas. Que hay que ver el Tiny Concert de Z Tangana y quedarte blanco. Con el Demasiadas Mujeres tocado con música de zarzuela, que es maravilloso. Es una de las cosas más alucinantes que he visto en mucho tiempo. Entonces, la música pop sigue estando ahí, en el reggaetón y en todas estas cosas, en el trap, Pues yo creo que sí. A ver, yo creo que hay que diferenciar de música pop, de como el género de pop, de lo que hoy en día es Sabrina Carpenter, Billie Eilish, que toda una persona, si hoy en día buscas pop, te van a salir esos artistas como música mainstream, o sea, música que escucha todo el mundo. En lo que estabas diciendo estoy totalmente de acuerdo, o sea, de hecho es que ya se ha hecho el cambio. Ahora mismo lo que en su día fue, o sea, ya no es contracultura el reggaetón ni hip hop, ya es superestructura, ya que decías, hablabas de más, ya es superestructura, ya está completamente asentado. Dentro de 20 años habrá padres que lleven a sus hijos escuchando a Ricky Martin y diciendo esto sí es música verdadera y no lo que hay ahora. Y es verdad, es lo que va a haber. Luego, respondiendo a lo que me decías tú, estoy de acuerdo en que obviamente pues, no podría ser de otra manera. Si vivimos en una sociedad patriarcal, el arte que produce esa cultura va a ser patriarcal, por lo tanto no hay otra opción. Y o sea, eso no te lo puedo discutir. Pero te quiero dar el contraejemplo de personas, de artistas, mujeres, que la mayoría de las personas que los escuchan son mujeres, la gran mayoría, de India modernas, como puede ser La Métrica, Yudelín o personas así, sobre todo La Métrica, que no, ¿sabes quién es? Que decías que tenés un hijo más o menos joven. Sí, he escuchado muchas veces cosas de esas. A La Métrica, pues sabrás las auténticas burradas que dice, de auténticas burradas. Ya, por eso he dicho lo que he dicho, ¿no? Con respecto al tema, ¿no? Que a mí me parece... ¿Y por qué lo hace? Para mí es vejante que una mujer acepte todo esto. Se supone que estamos en la liberación de la mujer, pero que la mujer avanzando, que si la mujer... Y a mí este tipo de música me parece que nos está llevando otra vez a las cavernas. Pues yo creo no falta más que las agarren de los pelos y las lleven a rastras. Pues yo creo que yo creo que es darle totalmente el poder. Por ejemplo, eso se me viene a la mente, la primera mujer que se me viene a la mente, que el 90% de las personas que la escuchan son mujeres, es La Métrica, que dice auténticas burradas, pero el que las pueda decir y se sienta a gusto diciéndolas, y haya mujeres, porque van mujeres, no es como por ejemplo escuchar más reggaetón, porque yo creo, lo mismo estoy juzgando mal, yo creo que tienes en la cabeza más reggaetón del viejo, que es cantado por hombres, No, ya las he escuchado a ellas, yo ya he escuchado, por desgracia las he escuchado a todas, porque tengo que también saber en qué onda está mi hijo, ¿no? Entonces tengo que escuchar. Pero de verdad, es que a mí no me gusta. O sea, a mí que una mujer acepte ese trato como mujer y yo esté escuchando en la tele, que si el Día de la Mujer, que si no sé cuánto, que una mujer solamente con decir que este tío me intentó violar, o que este me besó o que me tocó, vaya directamente al calabozo sin más cosas y luego la escuche cantando, tócame lo que quieras y dame reggaetón. Es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Me parece... Es que no lo entiendo, de verdad. A ver, volviendo a la movida madrileña que volvemos al principio... No. Casi recién muerto Franco, en la 1, las Bulpes. A las 8 de la tarde creo que fue. Ay, era buenísima. A las 8 de la tarde Soy una zorra y una puta. Eso es súper funk, pero es súper reggaetón también. Vale, pero... Pero, por ejemplo, si te pongo unas guitarras eléctricas y te pongo unas mujeres diciendo me gusta ser una zorra, quiero follar con ejecutivos y si me aburres y me hablas de la vida, no sé qué, vete a tomar por el culo que quiero follar. Eso nada. Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Pero que voy a... No os vayáis muy para allá, porque si no... A ver, pero la cuestión es... Y ahora de vuelta. Elena, ¿tú piensas que lo que hay ahora es música popular? Parece ser que sí. Yo creo que es efímera. Yo creo
que de esto, pero me puedo equivocar, que de esto dentro de unos años no se verá bien. Es que yo tampoco puedo con determinadas letras. Y lo de las golpes era un momento en el que nada estaba permitido, ¿no? Entonces se acaba eso y fue como una liberación. Yo creo que ahí, bueno, pues sí tenía a lo mejor un sentido. Son anteriores. Cuidado que en la época de estos jóvenes hay muchas cosas que no están permitidas. Sí. Y las cantan. A ver, hay un joven aquí que levanta la mano. Cuidado. Perdona, también había un grupo que se llamaba, no sé si sigue existiendo, La Polla Records, que cantaba y que decía, pero qué público más tonto tengo, pero qué público más anormal, ¿no? Y la peña allí bailaba, musicantábamos ese tío, esa peña, me la mandaron. Sí, por favor, ¿se dice el nombre? ¿Cómo se llama usted? Rodrigo. Pues a mí sinceramente la música me parece que es como la humanidad y que tiene que evolucionar y pues evidentemente cambiar, porque en la Edad Media pues eso, los juglares, luego pasas al Renacimiento que cambias un poco la forma de vida y cambia la música, porque antes también la iglesia tenía acordes prohibidos y cosas así que son cosas que había alguno que hacía trampas, pero bueno, la música al final tiene que cambiar y como no es... las circunstancias personales de uno te hacen que te guste más una música que a otro, porque vamos a ver, tú ahora vas al sur, por ejemplo, y el flamenco, pues es que ¿quién no escucha flamenco? A Joaquín Sabina, que es un poeta cojonudo, me parece a mí. Pues ahí vas al sur y el flamenco es lo que manda, o vas a una zona un poco más rica y yo qué sé, pones a un rapero como Blake ahora o alguno de estos y dicen, este ni canta ni hace nada. Y al final es un poco pues las circunstancias personales y la época en la que vives, pues la que marca la música. Y luego también que es un negocio, que esa es la clave de todo, que lo que no le gusta a la mayoría, pues evidentemente nada. Y que ya hacían cosas raras ahí en época de Mozart y Beethoven, tenían trapicheos un poco raros en aquella época. Y lo hay ahora y lo vas a tener siempre. Así que, bueno, esta es mi aportación. Muy soberbia, muy bien. Sí, se habla para acá. Lo explico Bueno, os quedáis con es que... vale. No, quedamos, por favor. No, yo confieso que he venido un poco despistado a esta conferencia, ¿no? Que tras la música pop, pues sobreabundando sobre lo que ha dicho mi antecesor, es evidente que hay marketing, que hay muchísimo dinero, la música gusta al ser humano, es un producto de gran consumo, y entonces a los tiburones les echa la carnaza que requieren en cada momento histórico. Entonces, ¿qué puede pensar alguien educado musicalmente y con amor al arte de la música del rap, del reggaetón? Pues que es una primitivización de la música. Esta gente, a lo mejor sabe lo que es la armonía del contrapunto de la fuga, es que yo creo que ni siquiera han oído hablar. O sea, ¿qué se les da? Pues se dan unos mensajes primitivos, como de aborígenes bailando en su aldea y entre el polvo descalzos, y se ponen a componer ni a meditar, ni a ensayar, ni a escribir crescendos, diminuendos. O sea, yo creo que estamos asistiendo, pues, con los medios de comunicación y la gratuidad de casi toda esta música, pues a una primitivización horrible, ¿no? O sea, estamos descendiendo culturalmente en esto y en muchas cosas. Y ahora aquí veo a por favor. Agustín Ramos. Solo voy a decir una cosa, eso decían del jazz. Yo lo siento mucho, pero esto y es distinto, pero decían eso. Como lo que es, esto es una registrada de época. Porque lo que has dicho es que la falta de decirles es que son unos monos. Porque has dicho géneros de música negra. No he dicho eso. No he hablado de rap, música negra. trap. No, el rap es un género. Bueno, es una opinión. Bueno, es una opinión. No sé, pues... Y enlazando con lo tuyo, que tus ideas a lo mejor están un poco más fuera de eso, pero yo creo que nacen del mismo racismo. Porque, por ejemplo, pensar que Mozart es súper complejo cuando es 1-4-5, 1-5-1...
eso sí que es una simplificación terrorífica, Que simple no significa malo, pero que simple, que eso te acaba de llover. Es que lo simple a veces es muy complejo, ¿eh? A mí no me parece. Mozart no es simple. A mí me parece simple, que no significa malo, pero me parece simple. Bueno, una cosa es lo que te parezca y otra cosa sería armónicamente... Ahora una pregunta, ¿de verdad me quieres defender que el lenguaje armónico del periodo clásico, del romántico, es una fracción del que se tiene hoy en día? Mozart no tenía piano, nunca tocó el piano, No sé qué viene, pero sí. Hostia, porque no es lo mismo un piano que un clavecín. ¿Tú de verdad crees que la música cambia mucho la cosa? de eso del periodo clásico, por ejemplo, del romanticismo, es más compleja que la que hay ahora? Por ejemplo, a nivel de eso, de trap o de... Por supuesto. Por supuesto, vamos, no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que si no se sabe... Porque la música clásica es la perfección. Ahí ya, pues... Hay dinero metido ahí para... Solo por abajo. Pero precisamente por eso, digo, a ver si puedo... A ver, yo creo que tienes que hablarnos para que... No. Es que quiero aprender, de verdad, porque... Hay muchas músicas. Y en realidad hay muchas y hay una al mismo tiempo, ¿no? Porque en todos los géneros hay cosas buenas. Yo rap no escucho mucho, casi nada, pero seguro que hay alguno bueno por ahí. Sí. Seguramente. Será una fijación. Pero bueno, en cuanto al refinamiento, la complicación, vas a Mozart, vas a Bach, hombre, son unas construcciones venerables, o sea, prácticamente nunca se acaba de bucear en ellas. Y esto no pasa con el rap, hijo mío. Es una cosa más simple, vamos, que huevo de Colón. Yo creo que sencillamente esto es una primitivización para vender más. Porque desgraciadamente la masa es más primitiva. El ser humano, pues, solo en un reducido porcentaje tiene buen oído. Menos porcentaje todavía, educación musical, sensibilidad, bueno, pues no sé qué tienen para otras cosas, pero no para la música. Entonces el rap es una música más bien de salvajes. Entiendo yo. Y el reggaetón. Yo venía a ver si me convertía y si me explicabais cómo está construida. Podríamos hablar del pop. Siempre es interesante. Yo he leído libros de... Una pregunta así al hilo de esto que Javier lo dejaba ahí en el aire. Aquí, chavales y chavalas, había una discoteca que era el Aston, que la han quitado, que si estuviera ahí esos, como decías tú, Javier, esos lentos, es que se nos ha jodido el mundo, ¿eh? O sea, ese mundo se ha perdido. Es que te cambiaban las hormonas porque te decían, ahora puedes, ahora puedes. Es que era una maravilla, es que ahora ha cambiado. Era una maravilla y una necesidad. Sí, también. Bueno, pues yo reivindico el Aston y todas esas discotecas. Si alguien que ponga, por favor, poned el Aston, que se reabra. Alejandro, contesta tu compañero. Pero armonía había. Dile Ángel. Una cosa, con respecto a lo que habéis hablado, esto es infinito, pero sí, a mí me pasó un segundo de boom, que yo hice como a muchos de aquí del boom. Creía que te marchabas. Espera, que ya acabas. Vale, marchamos ahora, pero cuando eso nos marchamos detrás. Vamos a ver, que es que cuando yo escuché en segundo de boom me pasó una cosa que seguro que os ha pasado. Puse el tocadiscos con Bach, los conciertos de Brandenburgo, en concreto una parte, y es que no podía dejar de volver, de ir, tal, lo repetía infinitamente, ¿no? Y me pasó también con Queen. Play the Game, por ejemplo, me pasaba lo mismo con otras canciones. Y sin embargo era clásica, moderna. Pero eso sí que, de verdad que como que te apasionaba. Cosa que con otras músicas, pero a lo mejor no nos pasa. Y conteste a la primitivización tan bien traído a cuenta, aunque sea para rebatirla, joven. No, es que lo siento mucho, pero es que no tengo más que decir que es... ¡Sin ofender! Lo que dije antes, esta falta de llamarles monos. Decir, ya, lo que es admitir o no, estás hablando de música
generada por personas negras y afrodescendientes, y estás diciendo que son monos tribales. Nada, pero sí, los negros. No, bueno, sí, sí me ocurrió. No lo ha dicho, más que está grabado, y eso de negro no lo dijo. Bien. A ver, César también luego, ¿no? Venga, ya vamos acabando, 3 intervenciones. Uy, este hay que ponerle 1 minuto. Uno solo. Uno, sí, porque... Buenas tardes. Lo primero, buenas tardes. Bien. Aquí hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Nos hemos pasado, no sé si 1 hora y cuarto, discutiendo acerca de qué música es mejor, qué música es peor, porque la música es como es. Nadie ha soltado la música es bella, la música no es bella, o qué es la belleza. A ver, creo que esto hay que ponerlo claro, hay que ponerlo blanco sobre negro o negro sobre blanco, es que no me queda muy claro. Una cosa es que a ti te guste algo y otra cosa es que algo sea bello. A mí me gusta mucho el pollo asado, por ejemplo, pero el pollo asado no es bello. A un gallego le puede gustar mucho el pulpo... El pulpo feira. Uno de Gijón. Que no salió. Bueno, pues lo que sea. Pues a la espera no es la fabada. Pero la fabada no es bella. Es decir, cuando yo digo que me gusta mucho el pollo asado o un asturiano a la fabada, lo que está diciendo es que le cuadra muy bien con su pasado antropológico, tribal, social, socioeconómico y un muy largo etcétera. Uno cuando dice que le gusta el pollo asado, no dice que le gusta el pollo asado, dice, ¡ay, ese pollo asado que te hacía mi abuela! ¡Qué bueno estaba ese pollo asado! Que además tenía un limón, pero no era un limón cualquiera. Era el limón que producía el limonero de mi tío Juanjo. Quiero decir, es muy, pero que muy diferente. Una pieza, una fogata de Bach, o la 9ª sinfonía de Beethoven, que una canción de Queen, o una de reggaetón, o una de los flechazos. ¿Qué es lo que sucede? Que toda generación está llamada a matar a la pasada. Todos estamos llamados a matar a nuestros padres, nos guste o no, en un sentido simbólico, por supuesto. Ya veo que al final me acusan de padrecida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un sentimiento de rebeldía intrínseco al ser humano. Todos tenemos la necesidad de ser algo nuevo, de ser algo único, de ser algo diferente, exactamente. Diferente. Disculpen el trancazo. Exactamente, Pilar, de ser algo diferente. Y por eso suceden las barbaridades que mencionaba Pilar, o por eso hay una canción de Loquillo, que a mí personalmente me encanta, que se llama La mataré. La mataré a punta de navaja. O sea, si eso no es machista, a mí que me trague la tierra ahora mismo. Eso es cierto. Los zapatos tecla que... También. Pero esos son otros. Esos son otros. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a mí, o a Miguel Ángel, o a Elena, o a Alejandro, nos puede gustar una música muy, pero que muy distinta. Pero nos gusta. No es que nos parezca bella. Nos puede parecer bella en una sofisma retórica, pero, y podemos considerar que es bella, ojo, pero no podemos pretender poner a una persona delante del reggaetón, una canción de reggaetón, y ponerla frente a la 9ª sinfonía de Beethoven y esperar que reaccionen de la misma manera. Yo, lo siento, no he visto a nadie llorar con reggaetón. Lo digo en serio, lo digo en serio, es que yo no he visto a nadie llorar con reggaetón. En cambio, yo tengo amigos que les encanta el reggaetón, les he puesto la 9ª sinfonía y han estallado en lágrimas. Son sentimientos distintos. Lo que produce la música clásica, ojo, que no digo que no lo pueda producir el reggaetón, digo el reggaetón como género, no ciertas canciones, siempre hay excepciones, por supuesto. Lo que sucede es que atañe a una parte que está más allá de esa cuestión tribal, antropológica, social, cultural. Por algún motivo, a lo mejor me pueden llamar idealista, no estaría en lo cierto, toca a una parte que está más allá. Una parte que es, yo qué sé, el reafirmar la libertad propia cuando uno escucha las trompetas y clarinetes de, yo qué sé, de la 9ª sinfonía. Y ese sentimiento de lo sublime. O, por ejemplo, los violines de la misa de la coronación, del Kyrie eleison de Mozart.
Eso, el reggaetón, también el pop, no consigue hacerlo. Bueno, en algunos casos sí, Lo que pasa es que por cada canción que puedas mencionar de pop, podemos mencionar otras 5 de clásica. Que lo conteste ella. Una cosa. Pero ojo, eso no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra. Porque no debemos de olvidar que todo esto es materia subjetiva y punto. O sea, si a ti te gusta el reggaetón y a mí me gusta el country, tú escuchas reggaetón, yo escucharé country, yo te enseñaré una canción de country y tú me escucharás alguna de reggaetón y a lo mejor consigamos que a ambos nos gusten ambas músicas. Y estará perfecto, porque la pluralidad nunca hay nada malo. Entonces, ríos de tinta, muchísimos, acerca de la estética, que es lo que estamos discutiendo realmente, pues bien, porque la reflexión siempre está genial. Bueno, Darío, una cosa que... Ya termino. Sí, pero lo que no se puede pretender es intentar imponer una posición de, no, mira, es que el reggaetón es primitivo o la música clásica es, en su conjunto, lo más sublime que existe desde el principio de los tiempos. Son cuestiones de gusto, insisto. Bien. Yo solo quiero preguntar una. Sí, y César, querías... Bueno, pues una pregunta y ya lo vamos a... La pregunta es, y es Elena, que Elena tiene esa experiencia, porque Elena ha vivido en el tiempo del filtro. No estaremos hablando que el problema de la música ahora mismo que se hace ahora es una cuestión de filtros, porque antes, cuando Elena empezó, llegar arriba y tener un disco era una cosa tremendamente complicada y había muchos filtros, con lo cual, al haber filtros y al haber gente que sabía entre lo que esto suena bien y esto puede vender, igual lo que salía tenía más calidad precisamente por ese filtro, y a la hora de no haber filtros está todo a manta y no somos capaces de ver que es probable que haya el mismo porcentaje de música buena, pero igual no la vemos. ¿No será una cuestión de la calidad más por el filtro de la dificultad en llegar al público y ahora el todo a manta? No lo tengo claro. Es verdad que había muchos filtros, pero también es verdad que esto desde hace 30 o 40 años es un negocio puro y duro. Entonces también se dejaban cosas buenas si no eran suficientemente comerciales como para poder vender. Entonces es verdad que ahí no te encontrabas a lo mejor grupos horrorosos que no fuesen capaces de defender en directo lo que hacían, pero sí que es verdad que grupos que merecían la pena se quedaron en la estacada. Yo contestándote y contestando un poco a lo de la complejidad, a mí me parece que es incuestionable que tú coges a Mahler, por ejemplo, o a Bruckner y tienen una entidad que no tiene nada que ver con nada de lo que podemos estar hablando con pop ni con rock and roll. O sea, es incuestionable. Pero también pienso que, y yo lo he vivido, y yo escucho música clásica sobre todo, estoy aquí hablando de pop, pero en mi día a día yo escucho más clásica que pop. Pero vamos, yo he llorado, yo no lloro nunca, y cuando he visto a Paul McCartney la primera vez, que tenía muy poquito, no sé cuántos años tenía, yo acabé llorando. Y creo que sí que hay canciones de country, de pop, que sí que nos tocan fibra sensible. Lo del reggaetón, claro, es que como no me gusta, igual lloro, pero por lo contrario. Hay que aguantarlo. Bueno, pues nada, que aunque es que es infinito. O sea, lo bueno de los debates estos es que no se acaban, ¿no? Y hay muchas tesis que se han dicho. El 9 de junio, en principio, vendrán dos profes del instituto y tal a hablar de feminismo, debate de feminismo y tal, si es que pueden, y si no, otro tipo de ella. Serán Pilar Madruga y Marta Madruga, que tienen el mismo apellido porque son hermanas, pues nada. Y nada, que agradecer a Elena y vuestra presencia aquí, y que siga la música. Son más como decís ahí, Euri. Así que hasta la próxima, ¿vale? Nos vemos.